Dios les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos a este espacio de exposición de la palabra de Dios. Escúchelo ahora en la voz del pastor Juan Rodríguez. La justicia que vamos a hablar es la justicia divina, la justicia de Dios. Porque esa justicia es practicada por los hombres, pero muchas veces pueden equivocarse. Porque puede ser una justicia interpretativa de los abogados que van a defender a alguien en un tribunal. Y de acuerdo a cómo se comportan, a cómo intentan demostrar su verdad y su justicia, entonces pueden hacer que el juez se derive hacia su decisión en favor de una persona que no la merece. Pero la justicia de Dios no tiene errores. En Dios no hay injusticia. Por eso debemos confiar en el Señor, confiar que Él hará su voluntad en nuestra vida. Gloria al nombre de Dios. Justicia espiritual, justicia en sentido general, justicia es equidad, integridad, juicio, rectitud, santidad, santificación, verdad. Eso es justicia. Porque muchas veces creemos que la justicia es solo la defensa que se hace hacia nosotros. Pero la justicia es la equidad, el equilibrio, la santidad, la rectitud, la santificación. Bendito el nombre del Señor. Tú y yo somos herederos de justicia. El apóstol Pablo nos habla de una herencia en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos. Pero no se está refiriendo el apóstol Pablo a una herencia material. No, Señor. Se está refiriendo a la herencia espiritual que hay para ti y para mí si hacemos la voluntad de Dios. Y si hijos, también herederos. Punto y coma. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Si no padecemos nada por causa de ser heredero, hay que ver si estamos andando en justicia. Porque la justicia es rectitud, integridad, santidad, santificación. Entonces, si no eres perseguido por nadie en este mundo, de alguna manera, en algún momento, por alguna circunstancia, hay que analizar por qué. Porque si no sufrimos nada, es porque nuestra justicia podría estar un tanto empañada. Y que estamos practicando la injusticia del mundo. Gloria al nombre del Señor. Hay 4 tipos de herencias. Está la herencia genética o biológica, la herencia sociocultural, la herencia jurídica y la herencia espiritual, que es de lo que vamos a hablar. Pero la herencia genética te da una apariencia a tus padres o a tus abuelos, quieras o no quererlo. Esa apariencia genética y biológica la llevará siempre. Y dentro de esa herencia genética habrán actitudes y comportamientos que son heredados de tus padres y de tus antepasados.
Comportamiento que el Señor quiere moldear y cambiar. Porque no siempre lo que se hereda genéticamente es lo correcto. La herencia sociocultural son costumbres, son las artes, es la música, es el estilo de adoración al Señor también. La herencia jurídica es la herencia que se tiene por consanguinidad o por un apoyo testamentario. Pero la herencia que tú y yo hemos venido a buscar aquí es la herencia espiritual que nuestro Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Gloria al nombre de Dios. Amén. El profeta Miqueas nos dice y nos invita con su pregunta: ¿con qué me presentaré ante el Señor? Y adoraré al Altísimo. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? ¿Y con qué yo adoraré al Altísimo? ¿Con un sacrificio? ¿Por hacer una actividad pública llevando un Cristo gigante? ¿Llevando una cruz? ¿Y dándome con un palo, haciendo un simulacro de la muerte de Cristo? Eso es agradable para nuestro Dios. Eso es cultural, son costumbres heredadas de los antepasados. Pero ¿le agrada eso a Dios? No. Y nos dice Miqueas 6:8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que el Señor pide de mí. Hacer justicia, misericordia y humillarme ante Él. Amén. Entonces, en medio de la dificultad escribió el salmista David persecuciones más de una. En el Salmo 23, 3, el salmista dice: el Señor confortará mi alma. ¿Qué es confortar mi alma? Es hacernos sentir la paz y la tranquilidad. Eso es confortar. En sentido general, es confortar, sentarse cómodo. Es confortable. Sentarse en esta silla es más cómodo que sentarse en la que está arriba. Entonces, estar en medio de la dificultad y con la paz del Señor, eso es confortar el alma. Confortará mi alma y me guiará por senda de justicia. Dios quiere guiarnos en la santidad, en la purificación, en la integridad. Ese es el deseo de nuestro Dios. Amén. Que nosotros andemos por sendas de justicia. Amén. No por sendas tenebrosas, no por sendas pecaminosas. El Señor nos invita hoy a caminar por sendas de justicia. Y uno piensa, pero sendas de justicia es que me va a proveer todo lo que me va a faltar, que nadie me va a maltratar en las calles, que todo me lo van a cumplir. No siempre. Senda de justicia es la integridad, la rectitud, la santidad. Amén. El Señor nos llama a ser justos. El Señor Jesús, en el sermón del monte de la bienaventuranza, le dice a una multitud que está oprimida por un imperio devastante, destructor, y por unos gobernantes judíos que solo le importaban sus propios beneficios. El Señor les dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Mateo 6:33.
¿Qué cosas va a añadir? Todo lo que haga falta. Pero primero, buscar el reino de Dios y su justicia. Su justicia, dijimos que es la rectitud, la santidad y la integridad. Amén. Grábate eso. Amén. La justicia no es la justicia que yo pienso. La justicia de Dios es la integridad, la santidad, la rectitud con que debemos andar los verdaderos creyentes del Señor. Y Él nos invita a andar en esos caminos. Amén. Sigue diciendo el Señor a esa multitud sufrida en Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Una multitud de gente que sufría dificultades, sufría opresión de impuestos, sufría opresión de los judíos, de los romanos. Y el Señor le dice: bienaventurados. Hermanos, tú y yo somos bienaventurados. Amén. Somos bienaventurados. Amén. Pero debemos desear la justicia de Dios. Gloria a Dios. Que venga a nuestra vida la rectitud, que venga la integridad, que venga la santidad. Acercarnos al trono de su gracia cada día. El apóstol Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 10 y 11, le dice a Timoteo: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, Amén. el cual muchos codiciaron, se extraviaron de la fe. Mas tú, oh hombre, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia. A veces somos impacientes. Somos impacientes porque queremos que la justicia sea efectiva en el momento en que nosotros estamos urgidos de que la justicia venga. Amén. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque no amar el dinero no significa que lo necesites. Sí necesitamos dinero para resolver cosas en la vida cotidiana. Ahora una cosa es amarlo. Como aquel joven rico que vino al Señor y le dijo: yo he hecho todas las cosas ya las he hecho y he cumplido con todas las escrituras. Y el Señor le dijo: te falta algo. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sigue. Entonces él, como era rico, se marchó bajada su cabeza. Si amas el dinero y quieres tirar, pues tú me avisas. Yo no lo amo, pero tampoco lo odio. Amén. Porque sí es real. Se necesitan cosas materiales para vivir, pero no son la herencia del Señor. Quien quiera su herencia en esta tierra, aquí se quedará. Porque solo tenemos que vivir una vida como extranjeros en la tierra, como embajadores del Señor, que tenemos que tener un comportamiento de justicia. ¿Para qué? Para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por el comportamiento correcto, recto, puro y santo de los que verdaderamente han buscado el rostro del Señor. Amén. Gloria al nombre de Dios. El apóstol Pablo también le dice a Timoteo en segunda carta, capítulo 2, versículo 22: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. ¿Por qué le dice huye? Porque hay cosas en la vida con las que usted no puede pelear. Porque usted y yo tenemos debilidades. Y hay cosas contra que no podemos batallar.
¿Por qué? Porque caeremos en una debilidad. Por eso le dice, huye. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Sigue ¿qué es la justicia? La integridad, la santidad, la rectitud dentro de la palabra de Dios. Amén. Habacuc, el profeta Habacuc, nos da esperanza en su capítulo 2, versículo 4. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Si tú estás lleno de orgullo, si yo estoy lleno de orgullo, entonces mi alma no es recta. No tengo la rectitud que contiene lo que es la justicia divina. Pero si vivo por la fe, por la esperanza en Dios, entonces estoy siguiendo la justicia. El apóstol Pablo nos indica en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocede, no agrada a mi alma, dice el Señor. Si retrocede, no me agrada. Si retrocede, vuelve a la vida anterior, al viejo hombre que está viciado con los deseos de la carne. Amén. El apóstol Juan, en su primera carta, nos dice que somos nacidos de Dios. Capítulo 2, versículo 29, la primera carta de Juan. Si sabéis que Él es justo, hablando del Señor Jesús, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Amén. Es nacido de Él. Tú y yo hemos nacido del Señor. Amén. Y debemos estar motivados a andar en justicia, a andar en santidad, a andar en integridad. Santiago, el apóstol, nos dice que la oración del justo puede mucho. Amén. Confía que tu oración puede. Confía, hermano, que tu oración puede mucho. Gloria a Dios. La oración del justo puede mucho, dice la palabra. Tu oración tiene poder para traer sanidad, para traer paz, para traer bendición. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro cuando niega al Señor? ¿Por qué le confunden? Porque le dicen, tú hablas como ellos. ¿Hablo yo como el Señor? ¿Hablo yo las cosas como la palabra las manda? ¿O hablo lo que sale de mi boca? Que Dios nos ayude a analizar lo que hablamos y lo que decimos, que sean palabras sazonadas con sal, a fin de agradar a los que nos escuchan. Amén. Porque mucha gente no cree a la palabra, pero ellos ven tu comportamiento como el comportamiento de una persona que ha nacido de nuevo, de una persona que anda en la voluntad del Señor. El apóstol Pedro, en su primera carta, dice algo que requiere un pensamiento, una reflexión. Capítulo 4, versículo 18, el apóstol Pedro dice: si el justo con dificultad se salva, él pregunta, ¿en dónde aparecerá el impío, el pecador? Porque la justicia de Dios hay que seguirla continuamente. Hay que avanzar en los caminos del Señor. Hay que mostrar una madurez en los caminos de Dios. Que Cristo sea nuestro espejo. Que no imitemos el comportamiento de otros, sino el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra luz. En Apocalipsis,
capítulo 19, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios. El apóstol Juan, en aquella revelación, viendo ya la iglesia en el reino del Señor, dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y dice: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Tus acciones y mis acciones son nuestra vestidura de santidad, de pureza, de verdad. La santificación es el lino fino que la iglesia debe vestir. Amén. Estamos llamados a acercarnos al trono de Dios. Aquel que es santo, santifíquese más todavía. Amén. Aquel que es puro, purifíquese más todavía. Porque el Señor dijo: he aquí yo vengo en puerta. Si ven, Señor. Amén. Gloria a Dios. Que este día Dios nos bendiga. Que Dios nos guarde. Amén. Que estemos motivados a acercarnos al trono de la gracia de Dios, sabiendo que no somos santos, pero que sí estamos en el camino de santidad, en la búsqueda constante de acercarnos a la presencia del Señor. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Si aún no ha entregado su vida al Señor, este es un buen momento para hacerlo. Permítanos orar por usted. Repita esta oración con nosotros. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, te entrego mi vida y me arrepiento de mis pecados. Líbrame de la perdición eterna e inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Que Dios les bendiga hoy y siempre. Amén.